Hola, Hola, ¿cómo estamos? bien, me veo media cortada. Sí, para. Sí, me voy a Siempre nos alejar. pasa ahí. Ahí, mejor. Ahí sí. Bueno, A ver, la cosa es que nos vemos. Ahí me ves bien y yo te veo. bien, perfecto. Bueno, ¿cómo están todos? Gracias a las personas que se van sumando. Por primera vez que lo hacemos desde el Instagram de los talleres, que es una cuenta relativamente nueva. Bueno, ¿todo bien, Noé? Todo bien, acá ¿En qué día aprontando un poco. vamos? ¿Ya? ¿Vos que lo Yo vas te escucho contando? bárbaro, yo te No, escucho digo, bárbaro. en qué día estamos ya en la cuarentena? Vos que Ah, no, te... ahí, viste, no te escucho bien entonces. Ah, pero ahora Y ahora sí, más de ahora un sí, sí, mes, más de un mes. más de Sí, un mes. ya perdí la Bien, cuenta, pero sé que es sí, hace más de un mes. Y hace más de un sí. mes también que venimos con los en vivos también, ¿no? Es el cuarto en vivo que hacemos. La verdad que sí, nos decidimos hacer esto en una tarde y la verdad que creo que es un gran aporte. Ustedes están votando los temas porque no son temas que se nos ocurren a nosotros, así que eso me parece más que importante y se ha ido sumando más personas también. Así que re linda la movida. Y hoy vamos a Totalmente. hablar de ansiedad, que fue uno de los temas más votados la semana pasada, que lo propusieron en el en vivo, y hoy vamos a estar hablando de la ansiedad en cuarentena. Sin duda es que la ansiedad es importante siempre hablar de este tema, pero ni que hablar ahora en estos momentos, ¿no? Totalmente. Creo que todo esto de la cuarentena hizo como que incrementaron muchas de las emociones que por ahí estábamos sintiendo, ¿no? Cuando llevábamos nuestra vida normal, por así decirlo. Y vemos que con esto de las cuarentenas, bueno, llegan muchas consultas de personas que de repente se están preocupando justamente por empezar a experimentar de repente emociones que no sentían o emociones como más incrementadas, ¿no? Esto de la ansiedad, bueno, es un tema también muy hablado y muy preguntado también. No sé si te ha pasado, pero a mí me han llegado muchas consultas sobre esto. Sí, totalmente. Y que como todo en la cuarentena no se ha exacerbado, todo mucho más. Ahí está. Esa era la Entonces, palabra. eso se ha exacerbado, ha aumentado mucho más. Los que ya sufrían de ansiedad, los que ya sentían mucha ansiedad, ahora evidentemente están sintiendo mucho más. Y otros que capaz que nunca la sentían o no la registraban, porque en realidad la ansiedad siempre está presente en nuestras vidas, la empezaron a sentir y la empezamos a sentir a partir de que pasan los días, ¿no? Día a Ujú. día sentimos ansiedad. Pero la idea de este en vivo y la buena noticia es que la podemos controlar, que nos podemos ayudar. Eso es lo bueno, ¿no? Tenemos casi que la solución para todo. ¿No? Bien llevado y con recursos podemos aliviarla, podemos controlarla, pero lo importante, como hablamos el otro día con Ernesto, en el en vivo que hicimos con Ernesto, es el poder identificar, ¿no? Identificar lo que uno siente, identificar si es ansiedad, si es angustia, si son pensamientos negativos, aunque la ansiedad también tiene parte de los pensamientos negativos, ¿verdad? No, el dar un nombre a lo que nos pasa alivia un montón. Ahí está, totalmente. Y bueno, y ahí creo que como una disputa con todo este tema, ¿no? De la ansiedad. Hay de repente teóricos que dicen que es una respuesta adaptativa, de repente hay otros que dicen que la ansiedad es algo que no tenemos que ni siquiera acostumbrarnos a ella. Y bueno, y en este vivo más o menos vamos a estar hablando sobre eso, ahora cuando ya estamos sobre las 10, así que ahora vamos a ver que se van a empezar a conectar. Y bueno, y la idea es eso, saber cómo identificarla, saber que hay distintos tipos de intensidad, ¿no? Porque no es que cuando experimentamos la ansiedad no es que todos tengamos la misma o el mismo tipo de ansiedad, porque se dan distintos niveles. Y espero que el vivo de hoy por lo menos ayude un poco a contribuir, ¿no? A eso, a tener un poco más de información sobre el tema. Y bueno, y a recomendar de que aquellos que están experimentando ansiedad que no duden en pedir ayuda, porque muchas veces pasa de que empezamos como a buscar en internet a ver qué me está pasando, si esto que tengo es ansiedad y si es ansiedad, y bueno, y ahí surgen un montón de cosas que hacen que obviamente se incremente todavía aún más la ansiedad, ¿no? Porque justamente no sabemos qué es lo que estamos teniendo y estamos queriendo diagnosticar algo que no vamos a poder diagnosticar porque obviamente que no es no está en nuestras manos, digamos, autodiagnosticarnos, ¿no? Totalmente. Entonces, si te parece, Noé, vamos a arrancar con la definición.
de lo que es Bien. la ansiedad, que es un estado mental. Siempre nosotros tratamos de transmitirlo desde la forma más sencilla, ¿no? O sea, con un lenguaje súper claro. Entonces, es un estado mental que se caracteriza a grandes rasgos por una gran inquietud física, ¿no? Yo creo que eso es lo que más caracteriza a la persona ansiosa y al estado de ansiedad. Una gran agitación psicomotriz, donde más lo sentimos, donde más se refleja es en el cuerpo. Todos sentimos ansiedad prácticamente que todos los días. Hay veces que podés sentir un temblor en las manos, hay veces que la famosa pierna que no para de moverse, hay personas que quedan más verborrágicas, ¿no? Que hablan, 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 que no paras de moverte. O sea, generalmente todos los seres humanos podemos identificar cuando nos sentimos ansiosos. Y en el día es probable que te pase eso. Vamos a pensar una situación que te genere nervios, entre comillas, no sé, una entrevista de trabajo, un en vivo puede ser para otra persona. También la adrenalina, ¿no? Algo que te genere mucha alegría te puede generar ansiedad. Después veremos si es una ansiedad positiva o una ansiedad negativa. Y como todo en la vida, llevado a un extremo, o sea, una ansiedad, sería una ansiedad patológica, ¿no? Esa ansiedad que nos envuelve y que nos paraliza, que no tiene nada que ver con la ansiedad, como hablábamos en otros en vivos, que te prepara para, vamos a decir, una suerte de impulso, de acción, ¿no? Decir, bueno, escuché una noticia que me generó un poco de ansiedad, escuché que la cuarentena iba a ser más extensa o no, me generó, pero es como un temor, una ansiedad asociada a la noticia, no tiene nada que ver con ese estado de ansiedad permanente que te paraliza. Ahí está. Y a eso que decías, ¿no? Ese, como ese miedo o esa sensación de inseguridad a lo que va a pasar, ¿no? Que es lo que tú decías, por ejemplo, con la sensación de cuando nos sentimos ansiosos ante una entrevista de trabajo, o de repente con esto de la cuarentena, de no saber cuándo todo esto va a terminar. Eso es motivo de justamente lo que decíamos, o sea, ese miedo o esa inseguridad que provoca aquello que no conocemos y Ujú, que nos lleva a pensar en eso y de repente buscar como alguna respuesta que capaz que ni siquiera la tenemos nosotros, ¿no? Pero nos queda como en eso, nos queda la cabeza trabajando en eso. Y agregando lo que decía, bueno, de que sobre qué es la ansiedad, que es algo que se pregunta mucha gente y más sobre todo cuando intentan identificarse aquello que están sintiendo es ansiedad. Y es como ujú, decía, o sea, la ansiedad la sentimos todos en algún momento y es probable que casi todos los días sintamos un poco de ansiedad, ¿no? En un nivel muy bajo para, ujú. para lo que es, digamos, la normalidad, entre comillas, que a mí no me gusta mucho usar esa palabra, pero para que nos expliquemos mejor, ¿no? Pero cuando esa ansiedad, digamos, ya es algo que no podemos manejar, ahí es cuando, bueno, es realmente cuando nos tenemos que preocupar y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Y cómo identifico eso que me está pasando, ¿no? Y muchas veces esa ansiedad que estamos sintiendo es nuestro propio cuerpo gritando que ya tenemos mucha tensión física y que necesita de una vez por todas relajarse, ¿no? Que es lo que puede estar pasando, por ejemplo, en esta cuarentena, con todo esto de las noticias, como decías, que puede ser que genere un tipo de tensión, ¿no? Que estemos como todo el día pendientes a ver qué va a pasar y eso hace que nos sea imposible relajarnos, ¿no? Claro. Sí, exacto. Pues nosotros, el ser humano tiende a querer controlar todo, ¿no? Y si hay algo que tiene este virus y esta situación es la incertidumbre. Por eso eh, es una suerte de desafío para la humanidad, para todos. La incertidumbre de no saber qué va a pasar, la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar. El otro día yo escuchaba a un virólogo y le preguntaban, ¿cuándo se va a ir el virus? Y él decía, no se va más, como que Sí, no se va, se queda, vamos a generar inmunidad, bueno, las palabras técnicas de ellos, pero la palabra, la cara del entrevistador cuando le dijeron no se va más, ¿no? Hasta eso yo pensaba, preparando este en vivo, en la ansiedad que le debe generar, ¿no? Y que nos totalmente. genera todo. Solo, entonces, creo que la base es arrancar de saber que la ansiedad es parte de nuestras vidas, es parte de lo que sentimos. No busquen no sentirse ansiosos, porque eso sería un extremo que hasta yo lo considero no saludable, porque además en esta situación nos genera ansiedad y es una forma de mostrarnos humanos. Ahora, si yo me siento todos los días extremadamente nervioso, mis manos, eh, en mi cuerpo, o sea, si tengo una agitación, taquicardia, después vamos a hablar de estos síntomas, lo que significa,
o sea, ya estaría llegando a un extremo que no es saludable, ¿no? Eso lo empezamos a sentir. Yo siempre digo, identifíquense en su cuerpo, qué es lo que sienten, qué me está generando displacer. Hay veces que nos duele la cabeza, la frente es indicador de muchas cosas también, hay veces que nos duele el estómago, hay veces que, entonces, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Me pasa todos los días? ¿Me pasa una vez por semana? ¿Me pasa más los fines de semana? Eso es bien importante por determinar. Cuando le podemos dar nombre, no decir, bueno, me siento ansioso, ahí podemos decir, bueno, el otro paso sería, ¿qué hago para calmar esa ansiedad? Y otro punto, no, que pues después me olvido, que me parece interesante es diferenciar lo que es la angustia, que también nos pasa mucho, a lo que es la ansiedad. La angustia tiene una conducta más paralizante, ¿no? Más inmóvil. Es decir, bueno, me quedo quieta, más pasiva. La ansiedad genera justamente lo que dice la palabra, ese impulso, ese no parar, que hay veces que nos genera, yo qué sé, hacer acciones capaz que no están muy buenas, porque hay veces que no te deja pensar de tan ansioso que sos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pensá lo que vas a decir, pensá lo que vas a hacer. Porque también en esta situación quedan como muy juntos, la angustia, la ansiedad, lo que hablábamos el otro día con Ernesto, los pensamientos negativos. Es difícil en psicología diferenciar, bueno, hoy tuve 200 gramos de ansiedad, hoy tuve, que somos un combo de todas esas cosas juntas. Claro, y imagínate que si tan difícil se vuelve, ¿no? Para de repente discernir a ver cuál sería como el diagnóstico certero de la situación, si es ansiedad de repente con angustia, ¿no? Imagínate por una persona que está experimentando todo eso, es muy difícil. Entonces ahí entra la importancia, bueno, del autoconocimiento, de saber qué es eso que me está pasando, de conocerme y conocer, por ejemplo, las reacciones de mi cuerpo ante todas estas sensaciones, ¿no? Y a esto que decías también, lo de, bueno, lo de esos síntomas físicos que genera la ansiedad. ¿Cómo? Ahí nos habla de una conexión que muchas veces también ha sido discutida, ahora está como más asumido, pero antes se discutía esa dicotomía entre el cuerpo y la mente, ¿no? Y bueno, cómo esto nos da a entender de que sí existe una conexión, porque como algo que parte de lo emocional, digamos, puede provocar Una síntomas percusión. físicos, ¿no? Que era lo que tú decías, dolores de cabeza, taquicardia. Bueno, el cuerpo se está preparando porque justamente la ansiedad es una respuesta como a ese estrés cuando nos enfrentamos ante un peligro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo a mis pacientes y ellos se ríen, pero, por ejemplo, si nos pusieran en una jaula con un león, bueno, ahí nuestros cuerpos se van a empezar a preparar seguramente para atacar o para huir, seguramente en ese caso para huir, no creo la reacción mejor sería atacar, ¿no? Sino huir. Y ahí el cuerpo entonces va a empezar a generar todos aquellos mecanismos para huir de esa situación. Por eso viene, bueno, la taquicardia, la aceleración del corazón, necesita bombear sangre para preparar a nuestros músculos, ¿no? Para huir, entre otras cosas que son los síntomas mismos de la ansiedad. Entonces, ¿cómo saber diferenciar y poder detectar esos síntomas si realmente me está pasando esto y si realmente justo estoy ante un peligro real o no? Porque muchas veces Exacto. pasa eso, ¿no? Empezamos como a activar estos mecanismos en mi cuerpo, pero ¿por qué los activo si no estoy ante un peligro, digamos, real o que no Claro. parece ser real, ¿no? ¿Dónde está ese miedo? Y ahí está, también entra el tema de cómo detectar qué es eso que me está generando la ansiedad. ¿Que es un Y, miedo? ¿Son varios miedos juntos? ¿Es algo inconsciente que de repente no me puedo responder a esa pregunta? y hay veces que nos ponemos ansiosos por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Que de vuelta Totalmente. vuelvo al en vivo que hacíamos con Ernesto de pensamientos negativos. Hay veces que pensás que algo va a suceder así y sucede totalmente lo opuesto. O descubrís que no fue tan malo y esto es lo mismo. Entonces hay veces que vamos alimentando nosotros mismos esa ansiedad y por no identificarla. Entonces, siempre lo que es la base de todo, el darse cuenta, que yo siempre les digo a mis pacientes y me dicen, algo tan sencillo, si algo tan sencillo y tan complejo, lo puedo ver, es como si yo me abriera por dentro, es decir, me doy cuenta que estoy ansiosa. Y bueno, y ahí puedo hacer un montón. Lo peor que me puede pasar es cuando yo no me doy cuenta de lo que me está pasando.
Entonces, capaz que muchas personas, ¿no? Ahora de noche, digo porque de noche es cuando uno más siente el registro de lo que pasó en el día, físicamente, se pueden sentir contracturadas, dolor de cabeza, yo creo que la contractura es algo también que se siente mucho, vértigos, bueno, ahí significa que el cuerpo está sintiendo, en esa unidad que somos, en ese todo fantástico que somos, cuerpo y mente, mente y cuerpo, ahora por suerte ya no hay más dicotomía, lo que tú decías, sabemos que enfermamos como un todo, no de forma separada, evidentemente ese cuerpo algo está sintiendo, y no pasarse para el otro lado y si me duele un poco la cervical, digo cuando llega la noche y te sentís agotada, ¿no? Y lo digo, me ha pasado muchísimas veces que digo, pero bueno, si no trabajé tantas horas, cuando uno se da cuenta que no es el agotamiento físico, sino que es Sí, el agotamiento mental, y la ansiedad genera un estado de estrés físico, de contractura, los músculos quedan totalmente contraídos. Entonces, si de noche se sienten así, es también una buena señal, el cuerpo da esos síntomas maravillosos, porque molestan, pero son maravillosos. Es lo que decimos, si el cuerpo está hablando, ahí se enciende una luz amarilla, inclusive la fiebre, ¿no? Inclusive hay personas que están tan ansiosas que ellas mismas se provocan los síntomas. De pasar a ser asintomáticas, generan síntomas sin darse cuenta que ellas mismas la están generando, obviamente descartando lo orgánico. Entonces, si se sienten cansados, si se sienten estresados, si sienten que los músculos están totalmente agotados y no hicieron una maratón ni nada, el cuerpo está hablando. Si el cuerpo habla, hay que prestarle atención, porque si no, vamos negando esa situación y bueno, después pasa lo que pasa, ¿no? Que hay veces que nos podemos enfermar o hay veces que terminamos en una crisis mayor, porque es lo que decimos. La buena noticia es que la ansiedad la podemos controlar, todos, todos. Y bueno, y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? sí. Y a todo esto que decías de, bueno, de cómo la ansiedad genera este tipo de síntomas, ¿no? Cómo ahora con esto bueno, de esta enfermedad, de esta pandemia, cómo de repente hay personas que por ahí pueden o confundir síntomas y de repente sentir que capaz que tienen la enfermedad y capaz que son síntomas de otras cosas y justamente por eso, por ese miedo que genera toda esta situación, ¿no? De repente desencadenan ahí esa serie de síntomas y por no saber discernir, como decíamos, entre qué es lo que me está pasando, si me está pasando esto o lo otro, y se genera este tipo de situaciones. Me ha pasado de personas que realmente llegan preocupadas a consultar porque justamente no saben lo que tienen y termina siendo eso, ¿no? Ansiedad. Y remarcar siempre que es como tú decías, o sea, la ansiedad ya es parte de mí, es algo que lo vamos a sentir en cualquier momento, puede ser, por ejemplo, durante el día me levanto y yo sé que tengo que ir a trabajar, capaz que en un ambiente laboral que no me gusta, que no me siento cómoda porque mi jefe me maltrata, no sé, un caso que pongo, pero no es por nada en particular, digamos, pero como eso ya levantarme con ese pensamiento ya me genera ansiedad, ¿no? Y es Ujú. como traías el tema de los pensamientos negativos, como eso ya activa todo mi sistema de defensa, ¿no? Entonces, decíamos que la ansiedad es un fenómeno principalmente emocional, pero está conectado totalmente con nuestro sistema nervioso central. Eso es lo que genera justamente estas reacciones de mi cuerpo, ¿no? Estos síntomas, cómo Exacto. se activan mis síntomas, bueno, justamente por esa conexión. No significa que estemos enfermos, también eso como remarcar, ¿no? Porque no es que tengo ansiedad y ya estoy enferma, es una enfermedad, no la voy a poder curar, no. En realidad se puede trabajar y se puede llegar a un control de la ansiedad, ¿no? Pero es como decíamos al principio, tratar de identificar también qué nivel de ansiedad tengo, a ver, para ajustar también un tratamiento que sea adecuado. Yo recuerdo, Virginia, cuando tú hacías un taller, fue el último taller que tuve la posibilidad de ir viviendo, donde tú hablaste justamente de los ataques de pánico Ujú. y que remarcabas que en realidad como a veces como ese mito o ese miedo a la medicación llega muchas veces a que las personas no... Yo sé que entré en un tema bastante, o sea, me fui por las ramas, pero me gustaba mencionarlo, sobre todo cuando hablemos también de los ataques de pánico, ¿no? Cómo a veces ese miedo a tomar medicación o mismo a no querer consultar con un médico psiquiatra por todo ese mito que hay, ¿no? Hace que muchas veces esa ansiedad no sea controlada de la mejor manera. O me ha Exacto. pasado, por ejemplo, de personas que dejan de tomar una medicación que ha sido recomendada,
dejan de tomarlo porque o provoca diferentes, o sea, las típicas contradicciones de los medicamentos que de repente me genera, bueno, de estar más desanimada, no sé, todo ese tipo de cosas, y la gente las deja de tomar justamente por esas otras contradicciones, no teniendo en cuenta que de repente eso es lo que me está ayudando a no sentirme ansioso, digamos, y a controlar esa ansiedad, Y ¿no? esto, ¿Cómo pero me está todo parece eso? bien interesante el tema que ingresaste, que es cierto, es complejo, pero como a nosotros nos gustan las cosas complejas, es bien interesante, porque no es hacer apología de la medicación, ¿no? Ahora entramos en una beta que dice, bueno, todo vida natural, que yo la Sí, comparto y trato de practicarla, pero hay personas que necesitan medicación, justamente por lo que decimos. Hay un sistema nervioso central que hay veces, por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, que hay personas que les falta serotonina. Y yo haciendo yoga, corriendo, no genero serotonina en los casos que mi cuerpo no genera, sino sí, sin dudas. Una persona que no necesita, está comprobado que el ejercicio, la buena alimentación, un en vivo, ya estamos generando serotonina, cualquier situación que nos genere bienestar. Pero hay personas que no, por ende la necesitan. Ni que hablar en las crisis de ansiedad, ataques de pánico. Hay veces que la medicación, hay veces, la mayor parte de las veces, es muy necesaria. Sobre todo al principio, ¿no? Ahora vamos a entrar más en el tema. O sea, si yo tengo esa medicación recetada por un médico, psiquiatra, o nosotros no podemos medicar, es básico junto con la terapia. ¿Por qué? Porque en ese momento de agitación psicomotriz yo no me voy a acordar de respirar. Me pueden venir a hacer reiki, me pueden venir y no va a haber de nada, mi cuerpo va a seguir temblando. Y está comprobado, ¿no? También cualquier persona que haya sentido un ataque de pánico lo sabe, que si lo intentamos controlar solos es un desgaste impresionante. O sea, es como una suerte de convulsión, porque el cuerpo es el sistema nervioso central. Por eso es fabuloso la máquina que somos, el todo que somos. Necesita un fármaco que alivie todo lo que es ese temblar, bueno, toda esa convulsión que hace el cuerpo, que es impresionante. No hay órgano en un estado de ansiedad mayor, que estaríamos hablando de un ataque de pánico, que no sienta. Entonces, si yo lo intento controlar solo, es agotador. Después otro tema es si paulatinamente no la puedo ir dejando, sin dudas, es la idea, pero no intenten, hay veces si están diagnosticados y demás, dejar la medicación, lo que decía Noelia, y más en este momento, porque puede ser un grave error y te sí. podés desgastar y puede incrementar tu ansiedad sin tener necesidad. Yo creo que ahora tenemos la posibilidad de estar bien, que no hay necesidad que una persona esté mal, y pensando también en lo que implica lo farmacológico, por suerte nos podemos aliviar, y también desde la psicoterapia. Pero, y vos sabes que yo siempre trato de enfatizar desde la realidad, ¿no? O sea, desde el poder aliviarnos, entonces no vamos a ser utópicos de creer que solo con la vida natural y todo, o sea, una persona puede calmar su ansiedad. Hay algunas que sí, pero hay otras, ¿qué hacemos con las que no? Entonces ahí está el evaluar el todo. Pero con las que sí, que uno dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta que sí? ¿No? Identifico lo que estamos diciendo, el primer paso, sí, estoy ansioso. Primero sabemos que todos los días tenemos un poco de ansiedad, pero identifico que estoy muy ansioso. Bueno, de vuelta, lo repito, en el otro en vivo lo hablábamos con Ernesto y yo creo que es una herramienta fundamental, el ser creativos. Así como cuando aparece un pensamiento negativo, decir, bueno, voy a tratar de hacer algo para que ese no vuelva a un sí, y esto es lo mismo, ¿no? No sé, capaz que puedo en ese momento agarrar la bicicleta y salir a andar en bicicleta. Capaz que puedo prender música. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la ansiedad va a estar ahí, pero la voy a estar aliviando. Lo mismo que el pensamiento negativo, o sea, va a estar en mi cabeza, pero lo voy a estar aliviando, no que cobre, que el tema es cuando empezamos a alimentar estas sensaciones, ¿no? Alimento los pensamientos negativos, engordo la ansiedad. En cambio, si yo me levanto ansioso, pero empiezo a hacer estas prácticas, capaz que logro aliviar. Eso sería como el punto uno. Y si veo que son las 20 horas y yo pasé todo el día ansioso y un paciente me dice, traté de crear, traté de pintar, traté de, no sé, lo que sea y no me alivié con nada, bueno, yo creo que ahí tendríamos que ver la otra opción, ¿no? Que uno dice, bueno, si la psicoterapia no llega a calmar eso y vos mismo no te puedes calmar, ver la posibilidad
con un médico, ¿no? El tema de los ansiolíticos y demás. ¿Por qué? Porque hay niveles de ansiedad que no se calman de esta forma. Ahí está. Como decíamos con todo esto, bueno, es que está relacionado, ¿no? Que la ansiedad no quiere decir que que tengamos una enfermedad, o sea, es algo que con terapia y con el tratamiento adecuado para cada caso se puede, digamos, controlar. No quiere decir que esto, digamos, después de un tiempo no traiga consecuencias, porque, a ver, para tratar de ver cómo poner sobre la mesa todas las cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Entonces, donde de repente estamos durante mucho tiempo sintiendo este tipo de ansiedad, puede ser, o puede que no, pero puede ser que sí, y me gusta siempre como plantear este tipo de cosas que pueden llegar a pasar, que el cuerpo empiece como como una especie de desequilibrio, ¿no? Porque imagínate, estamos todo el tiempo en tensión. El cuerpo empieza, lo de los músculos es algo que es fundamental, está todo el tiempo tensionado, ya provoca contracturas, provoca un montón de cosas, ¿no? Y esto que decíamos de la taquicardia, todo esto va a generar de repente a la larga algunos desajustes en el cuerpo, ¿no? Para mencionar algunos, que pueden ser, por ejemplo, el descontrol de los niveles de glucosa, todas nuestras hormonas también se empiezan a descontrolar, ¿no? Hay como un desbalance, puede haber como un desajuste también en los nutrientes que el cuerpo necesita, porque imagínate que el cuerpo no está funcionando como debería, entonces puede ser que alguna de las consecuencias sean algunas de estas que mencionamos, ¿no? Puede ser, siempre digo puede ser, no es que necesariamente lleguemos a eso. Por eso siempre se recomienda también la visita a un médico, ¿no? Como Ujú. para en aquellos casos donde realmente la ansiedad es un problema, ¿no? Es un problema y donde los niveles de ansiedad justamente son mayores. No estamos hablando de ansiedad cuando siento, como esto que decíamos al principio, que me siento un poco con miedo, con inseguridad ante determinadas situaciones puntuales, sino que estamos hablando de personas que realmente viven esto todos los días y donde no tienen como esa posibilidad de relajar, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos sí, porque llega un momento que de repente, bueno, estamos trabajando, nos dedicamos mayormente al tratamiento de la ansiedad y nos estamos olvidando también del cuerpo, de que el cuerpo necesita. Y de esto íbamos con lo de la conexión mente-cuerpo, ¿no? Porque si bien la ansiedad es algo que se desencadena por este desajuste emocional, no quiere decir que eso no vaya a influir en mi cuerpo, ¿no? En mi estado, digamos, biológico. Exacto. Sí, cuántos hemogramas, ¿no? De cuántos chequeos salen mal por estados de ansiedad exacerbados, ¿no? O sea, glicemias, lo que tú decís, todo, es impresionante, que a veces que no tiene nada que ver con lo orgánico y hay todo un chequeo negativo justamente por eso. O cuando tenemos una cronicidad del estrés, que hablamos de cronicidad del estrés, de ese estrés que no se detiene, pero hay veces que se detiene en un espacio físico, vamos a pensar en esta pandemia, que se va a terminar. Eso sí hay algo que sabemos que en algún momento se va a terminar. Pero si nuestra cabeza no encuentra ese límite, ahí llegamos a una cronicidad del estrés que eso sí hace desastre, ¿no? Cuando yo no logro calmar mi estrés, bueno, genera una pandemia mental, digo yo. Entonces, el ser creativos es muy importante, tratar de aliviarse con las cosas que más nos gustan para calmar esa ansiedad. Si no podemos hacerlo, es momento, sí, de consultar con nuestro médico, ¿verdad? No, eso, no piensen todavía en el psiquiatra, que no es ningún cuco y Claro. eso, pero con nuestro médico, ¿no? Plantear quizás no puedo dormir bien, no puedo, eso es bien importante con el médico de referencia que todos tenemos uno. Pero recuerden que vamos unidos, mente y cuerpo. Porque si no dicen dos psicólogas y están hablando de chequeos, pero sí, porque tenemos la concepción integrativa del ser humano integral, funcionamos en dupla. Entonces, identificarla, el darle nombre, el ser creativos y si no podemos, el consultar o ser creativos y consultar también y ahí nos empezamos a aliviar. Siempre nos empezamos a aliviar cuando le damos nombre. Porque si no, si este estado de ansiedad se sigue alimentando, es una de las patas de lo que genera el ataque de pánico, ¿no? Dentro de todos los síntomas de lo que tiene un ataque de pánico, uno es la ansiedad, esa ansiedad exacerbada y que generalmente no, o sea, ya lo sabemos, todo trastorno de pánico tiene una ansiedad por atrás y en el momento impresionante, ¿no? Es una descarga del cuerpo, una descarga física, eh,
los que atravesaron un ataque de pánico lo saben, que lamentablemente las estadísticas son negativas y todavía se espera que se incrementen, ¿no? Después de esto mucho más, justamente por esta situación de incertidumbre y demás, esa sensación que uno se va a enloquecer, esa sensación de que parece que te vas a morir, que te vas a ahogar, ese no saber qué te pasa, porque no es lo mismo que un dolor de cabeza, es todo el cuerpo reaccionando y no tenemos idea qué nos pasa. La ansiedad tiene mucho que ver, y la ansiedad es como que va preparando, ¿no? Es la base también para porque el cuerpo se va tensionando tanto físicamente que llega un momento que agoto todos los recursos de ese sistema nervioso central. Entonces empieza el corazón, empieza, ¿no? Todos los síntomas negativos físicos que empezamos a sentir. Ahí está. O sea, como decías, no es que voy a tener un ataque de pánico de la nada, sino que si lo vemos como, por ejemplo, poniendo como haciendo como una especie de metáfora y comparándolo con como sería un volcán, ¿no? Así sería como la ansiedad. La ansiedad a veces está como tranquila, como el volcán cuando está en su estado, digamos, tranquilo, en calma, pero de repente puede ser que explote, ¿no? Y ahí es cuando podemos experimentar este ataque de pánico que estábamos diciendo. ¿Qué pasa? No es que me va a dar un ataque de pánico de la nada, sino que esta ansiedad me va a ir dando pequeñas señales que muchas veces nosotros no logramos identificarlas. No lo sentimos como que como que es algo que está desajustado en mi cuerpo, sino que son señales que me dan y de repente yo no lo estoy interpretando como una señal o como esa luz amarilla, como tú decís, ¿no? Y lo dejo pasar. Voy dejando pasar situaciones que me hacen mal, voy tolerando de repente cosas que sé que me las voy guardando porque digo, en este momento o no quiero enfrentarlas o pienso que no me están haciendo daño y las voy ahí dejando, ¿no? Hasta que llega un momento que eso no aguanta más en mi cuerpo y explota. Y es lógico, o sea, está comprobado que el cuerpo está como capacitado o resiste a niveles muy intensos de estrés o de ansiedad, resiste. Pero ¿qué pasa? Cuando esto se llega a incrementarse, o sea, se da por mucho tiempo, ¿no? O son niveles de estrés donde de repente, como decía, son cosas que yo he estado guardando, llega un momento que eso detona, ¿no? Sería como este volcán en erupción. Ahí es cuando aparecen estos ataques de pánico que tú mencionabas, ¿no? Pero bueno, dejar en claro eso, o sea, siempre hay señales de que mi cuerpo siempre me avisa aquello que me está pasando, no es que esto pase de golpe o que me pase un día para el otro. Y mucha gente justamente me decía, cuando llega, ¿no? Acá de repente con ese motivo de consulta, bueno, de la ansiedad y todo eso, y mucha gente me dice, no, porque yo estaba súper bien y de repente me dio un ataque de pánico y no sabía lo que era, pero lo busqué y ya me diagnostiqué con que eran crisis de pánico, crisis de ansiedad, con agorafobia, sin agorafobia. Ellos saben como todo la terminología, ¿no? Y uno se sorprende porque justamente como buscando o poniendo, digamos, los síntomas, uno en internet puede encontrar muchas cosas. Y a eso justamente yo siempre apunto a no llegar a ese extremo de decir, bueno, quiero saber qué es lo que me está pasando y voy de repente a fuentes que no son confiables o que no está bueno diagnosticarse de esa manera, ¿no? Sino de repente sí acudir a aquellas personas que pueden ayudarme y que realmente están calificadas como para hacerlo. Porque Claro. si ya me estoy diagnosticando con cosas que de repente ni siquiera son, eso es como que alimenta la ansiedad, ¿no? Exacto. Vamos a pensar también, ¿no? En una ansiedad reactiva a situaciones que me generen mucha adrenalina, mucha felicidad, ¿no? Sí. Ponele, no sé, antes de hacer un en vivo, que estemos tan ansiosas que no podamos hablar. Eso le puede pasar a personas, no sé, tenés que dar un examen. Bueno, uno dice, qué lindo, el último examen, capaz para recibirte o para un concurso, y te pones tan nerviosa que te bloqueas. Entonces, no son solo las situaciones negativas, como esta situación que estamos viviendo, también puede ser el paso a algo positivo, pero que me genere tanta ansiedad que me bloquea. No sería como el pánico, porque no es la ansiedad esa, yo tengo cositas en la panza, voy a dar el examen, no sé si va a marchar bien todo, la parte tecnológica, esas cosas que nos preguntamos frente a una situación nueva. Cuando la ansiedad es exacerbada, capaz que me quedo muda, capaz que me bloqueo, el famoso decir, no me acuerdo nada de lo que tenía que escribir, eso les pasa a muchas personas. Y no está asociado a un hecho negativo,
¿no? Por eso digo, es tan interesante el poder darnos cuenta y dar nombre a lo que nos pasa. Y pedir ayuda si estamos confundidos, que hay veces que, me acuerdo de una paciente que me dice, bueno, no estoy tan mal como yo pensaba, pues claro, uno empieza a decir, tengo un poco de esto, tengo un poco, y en realidad somos un poco de todo. El tema es poner en la balanza eso, ser un poco de todo y que no pese más una cosa que la otra, ¿no? O que la ansiedad en este caso, que es el tema que estamos hablando, no domine todo. Pero recuerden eso, puede ser una situación negativa o puede ser una situación que me genere mucha felicidad. Ir al encuentro con un otro, bueno, estamos en cuarentena, pero vamos a pensar en una cita. ¿Cuántas personas, y unos dirán, qué estupidez, pero no, cuántas personas se bloquean? Uno dice los más jóvenes, yo creo que ahora los más jóvenes no, pero no, hasta eso puede decir, bueno, me genera nervios encontrarme con alguien, digo cualquier cosa, uno lo ha escuchado más de una vez. Entonces uno dice, algo lindo como encontrarme con un otro me puede generar una ansiedad o imaginarme que me voy a bloquear o demás, y ahí entraría el tema del pensamiento negativo. Pero creo que es importante diferenciar eso, que puede ser una situación negativa como puede ser algo que me genere entusiasmo. Y de tanto entusiasmo me genera una ansiedad exacerbada, ¿no? Entonces el poder identificar, darle nombre, me permite aliviarla o no, y si no me permite aliviarla, bueno, sabemos lo que tendríamos que hacer. De ahí a que lo hagamos es un gran trecho, ¿no? Pero para empezar, inclusive los que están ahora en vivo, para poder identificar qué está pasando, qué pasó en el día. El otro día hablábamos con Ernesto de eso también, la posibilidad de escribir o algo de qué nos pasó en el día, de cómo nos sentimos. Yo le decía que hacía tiempo que no hacía eso y a partir del otro día empecé a hacer ese ejercicio de qué había sentido en el día, qué sensaciones aparecieron, si me sentía ansiosa, si tuve pensamientos negativos, y me di cuenta que había tenido un montón, que la diferencia que antes los expresaba y ahora me los guardaba, pero que los tenía, eso también nos permite ser creativos y es una catarsis. Uno dice escribir, sí, es una catarsis genial. No, no vas a ser chequeada por nadie, tipo un diario íntimo, algo tuyo. ¿Cómo te sentiste en el día? Ese ratito para vos de conectarte y asumir, entre comillas, ¿no? Darte cuenta de qué sentiste y sentirte libre también, no tener miedo, decir, sí estuve ansiosa, sí estuve un poco triste, sí por momentos estuve feliz, ¿no? O sea, eso también es bien importante. Ahí está. Y yo el diario me encanta, yo lo uso mucho en mi consultorio. Lo recomiendo y es más, lo Es cierto. implemento en las terapias porque me encanta. Y hay personas que no escriben o que no tienen, digamos, esa costumbre de estar escribiendo, viste, las cosas, porque capaz que ni siquiera se les ocurrió ese tipo de técnicas y lo hacen y les resulta. A mí me parece que escribir es súper terapéutico, entonces siempre lo estoy recomendando, incluyendo incluso en varios casos. Y a lo que decías, que yo quería retomar en algo y ahora ya se me fue un poco, pero quiero como señalar de vuelta, yo sé que lo dijimos al principio, pero para que aquella gente que se va uniendo ahora, el tema de que la ansiedad no es algo no lo veamos como algo negativo. Yo sé que es feo, tenemos sensaciones horribles, que no nos gusta sentirlas, pero que no lo tomemos como el enemigo, como la enemiga, en este caso la ansiedad, ¿no? Sino como algo, como información que me está dando el cuerpo para cuidarme, para decirme, bueno, hasta acá llegamos, sobre todo cuando tenemos esos ataques de pánico, que es cuando el volcán explota, como decíamos, ¿no? Esa señal que me está enviando es decir, bueno, hasta acá llegamos, hay que darle ahora prioridad a qué me está pasando, a ver, a rever qué es lo que estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que me está haciendo sentir todo esto, ¿no? Porque es como, hay personas que lo dicen que es como una mezcla de emociones, que puede aparecer, como decíamos, la angustia, ansiedad, esto es en niveles muy arriba, ¿no? No estamos hablando de ansiedades se vuelven adaptativas como en el tipo de casos que tú decías, cuando tenemos un examen, que es algo que esperamos que nos pase, porque yo sí les pregunto a cualquiera, es muy difícil no sentir un poco de ansias, ¿no? Cuando No estamos está ante una esperable. situación. Ahí está, es una respuesta bastante esperable. Pero si el cuerpo me está enviando estas señales muchas veces y me está diciendo que me siento cansada, como tú decías, y no sé por qué, porque yo no hice esfuerzo físico,
o siento que acá la contractura, ¿no? Que es típica, el dolor de cabeza frecuente, sin tener un motivo físico detrás, ¿no? Todo eso son señales que me está enviando mi cuerpo para ver, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Y que realmente tenemos que buscar ayuda, porque es como tú decías, bueno, hay de repente personas que se enfocan en distintas técnicas o terapias y les funciona, pero si eso no funciona, ¿qué pasa? ¿Seguimos Exacto. insistiendo o buscar por otros lados, ¿no? Porque el cuerpo ya me está diciendo que necesita ayuda. No, aprovechamos a decirle a las personas que están acá en el en vivo, obviamente si quieren preguntarnos, y no quiero olvidarme que cuando tú estabas hablando ya nos hicieron una pregunta, que es si la irritabilidad tiene que ver Ujú. con la ansiedad. Mira qué importante. Yo creo que puede ser causa o consecuencia. A ver, puede ser que yo esté tan irritable y por ende ese estado me genere ansiedad, o al revés, la ansiedad me puede generar irritabilidad. Esas veces que siento que no me aguanto, ¿no? Decir, estoy tan asquerosa, tan irritable, que también es parte de, no todos los días estar irritable, pero sin duda que hay días que estamos muy irritables, hay veces que tiene que ver con el, a ver, con el estado orgánico de un ser humano. Está comprobado que las mujeres, en su nivel en su estado cuando estamos ovulando, estamos mucho más irritables que al principio, ¿no? Que al principio del periodo. Por eso digo, es fantástico cómo somos un todo. Entonces, puede ser causa o consecuencia, pero sí, van unidos. Entonces, yo me puedo sentir tan irritable y puedo quedarme más ansiosa, ¿no? Capaz por querer calmar ese estado. Entonces, de vuelta, para la persona que nos preguntó eso, poder identificar con qué tiene que ver las dos cosas, ¿no? Me siento irritable, a ver, porque, ay, no sé, es un mundo de cosas, estoy aburrida o no, estoy enojada, estoy aburrida, me siento vulnerable, volver a escribir o volver a verbalizarlo para uno misma. Y ni siquiera estoy hablando todavía de terapia o lo que sea, ¿no? Ahí pido para la persona que nos está preguntando ahora, no es si la estás leyendo o si no que lo Sí, vuelva a preguntar. Entonces, el poder identificar eso, ¿no? Me siento irritable por, y ahí el poder ver si eso genera mi ansiedad o es al revés, pero sin dudas están unidas, no funcionan separados. No hay persona que esté ansiosa que no esté irritable, ¿no? Me pueden estar temblando las piernas, lo que sea, pero hay algo en mí que no va a estar fluyendo, ¿no? Sin dudas que me voy a sentir ansiosa. Entonces, pero anotá, y ahora que está hablando, anotá, escribí, aunque digas, eso sí, escribí una línea, ¿por qué estoy irritable? Y aunque diga, por eso sí, estoy irritable, así como un nene de escuela, estoy irritable por esto. Hagan ese ejercicio que es tan terapéutico y tan sanador. y de rep Identificar por... Sí, perdón. sí, no, perdón que te corté. No, y identificar a ver cuál fue el momento o la situación también que me hizo generar esta Sí, tal irritabilidad, ¿no? cual. Porque de repente capaz que nos sentimos irritables por determinada cosa, como decías tú, a ver, ¿qué es lo que me genera? ¿O qué me está provocando esta emoción, ¿no? Pero puede ser también que sea desencadenado por otra cosa. De repente capaz que, no sé, por poner un ejemplo, lo que me irrita es mi trabajo, pero capaz que lo que detonó que yo en mi casa me sienta así fue ver la cocina sucia. No sé, se me ocurre, ¿no? Pero Totalmente. capaz que anotar también qué cosas son las que me dejan irritable y Sí, cuál es la totalmente. razón que creemos que está detrás de todo esto. Sí, Porque es como tú decías, no, sí, sí. no, pero esto nomás, digo, que yo soy muy autorreferente en los talleres, lo sabes. Y el otro día me pasó que me sentí físicamente mal, la frente, la espalda, totalmente agotada, y digo, no estoy trabajando fuera, digo, entonces escribí, ¿no? Tres situaciones que yo sentía que me habían afectado, pero trataba como de negar, ¿no? Mira, la psicóloga trataba de negar, y cuando los pude escribir y identificar, a pesar del cansancio, me sentí tan aliviada, y ahora estoy intentando no repetirlas. Son situaciones muy claves de mi vida y que yo vuelvo a repetirlas una y otra vez y me vuelvo a cansar de forma espantosa. Entonces, el poder dar nombre a eso y saber que eso me afecta mucho, mi cuerpo me lo dice de todas formas, me agoto, me genera alivio y hacer, me falta la otra parte, ¿no? El decir, aislarme de eso, decir ya no a esas situaciones que me generan ese cansancio, pero es
es realmente fantástico cuando le puedes dar nombre, porque me pasó en el día que no lo pude registrar, ¿no? Y lo registré de noche por esto que les estoy diciendo a los demás, por sentirme agotada. Es increíble y me lo paso diciendo todos los días. Ahí está. Y cómo hay situaciones que de repente a veces toleramos por esa sensación de culpa o ese miedo de fallarle al otro y por no decir que no, que es el no muchas veces es un límite necesario y saludable que tenemos que implementar, ¿no? Me ha pasado también varios casos de personas que llegan o con ansiedad o muy angustiadas justamente por ese miedo a decir que no a muchas situaciones que no les hacen bien. Entonces, una pregunta que me encanta hacer para modo de intervención es, bueno, ¿qué cosas he tolerado que estén en mi vida que no deben estar? O Mm, sea, ahí tenemos dos cosas en una, ¿no? Reconozco que no deben estar, pero siento que las tolero y bueno, y el paso, la respuesta es reconocer, a ver qué cosas son. Puede ser como decíamos en el ejemplo, un trabajo que me hace mal, que de repente, bueno, no lo puedo dejar por mi situación, pero reconozco que me hace mal y que eso de repente es lo que me está generando ansiedad. Al mm, levantarme, al sentir que voy a estar en un trabajo que no me gusta o en un ambiente feo, donde me voy a sentir incómoda, bueno, eso ya me genera ansiedad, ¿no? Pueden miles de ejemplos, ¿no? Pero siempre como a veces eso que tú decías, el no reconocer o que hay cosas que realmente me hacen mal y que las estoy permitiendo, ¿no? Y que no estoy tratando de, bueno, de enfocarme en mí y ver si eso realmente, si me hace mal, ¿por qué no lo dejo o por qué no le doy prioridad a mi salud, ¿no? exacto, porque recuerden que el ser humano somos los únicos que tenemos la capacidad de elegir cómo transitar la situación. Es cierto que esto que nos está pasando no lo elegimos, pero sí elegimos cómo transitar esta situación. Entonces, por ejemplo, si yo sé que hablar con una persona me genera ansiedad y otras cosas negativas y lo vuelvo a hacer una y otra vez, sería otro tema analizar por qué, pero lo vuelvo a hacer, yo estoy eligiendo eso. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Ojalá sería tan Sí. sencillo, ¿no? Si yo te digo que yo lo estoy haciendo y me lo paso diciendo todos los días a los demás que no, pero hay veces que hablar con alguien me genera ansiedad porque pues no me animo a decir que no, por el límite de decir no quiero, no puedo, no tengo ganas. Vamos a pensar, ya sea una situación de pareja, lo que decía Noelia, una situación de trabajo, un amigo, un grupo de WhatsApp, salirte de un grupo de WhatsApp o estar en un grupo que te genera malestar, y no me animo a decir lo que pienso, si me quedo callada también me cuestionan por eso. Yo sé que me siento mal y aún así sigo. También creo que hay como una suerte de, que a veces uno se cree como heroína, de decir, voy a poder sacar a esta persona de esta situación, o yo me voy a lograr sentir diferente, y hay veces que no se puede, ¿no? Hay veces que estoy hablando, no estoy hablando de una situación de terapia, cuando yo voy a poder cambiar esta situación. Y hay veces que la vida me ha demostrado 10.000 veces que no, y uno ve las señales, porque siempre aparecen las señales. Hay veces que no las puedo ver y hay veces que no queremos ver. Y no se sientan culpables, está bien, es parte de, pero si las pueden ver, agárrenla, por favor, y vean esa luz amarilla que después se convierte en roja. Es así. Y Ahí, tampoco queden en eso de decir, ¿por qué no las vi? Cuando uno no las vio, bueno, no pudo, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿por qué no hice? Bueno, ya pasó, pero si ahora está pasando y anotamos y nos damos cuenta y nos sentimos ansiosos y nos sentimos tristes de que algo nos está haciendo mal, es momento de alejarse, ¿no? Y ahora más que nunca en este momento que estamos viviendo, no generen situaciones que ya sabemos de antemano que nos va a generar ansiedad y vamos, ¿no? Con un escudo decir yo voy a poder. Es así, no, no podemos. Y el cuerpo te está diciendo, por favor, no lo hagas, y uno va, y uno va. Entonces, eso es muy negativo y no quiero perderme, yo ya no puedo leer más. Nos estaban bien, haciendo una pregunta. sí, creo que esta última pregunta que hicieron, tú la estabas respondiendo perfectamente, que es la sensación de, a ver, para que la leo de vuelta. Me está pasando actualmente no poder decir que no, me cuesta mucho, y cómo ponerme en el lugar del otro, el sentimiento. Que creo que la respondiste perfecto cuando decías que hay situaciones que en realidad no podemos controlar
y que muchas veces como que queremos aceptar de que tenemos que ser partes de ella, de esa situación, y que en realidad a veces no es así. O sea, o no tenemos el control o no tenemos por qué estar ahí. Y porque tenemos como esa falsa creencia de estar siendo empáticos, no sé, me imagino situaciones, un montón se me viene en la cabeza, ¿no? Pero plantarme en alguna, pensar en alguna, por ejemplo, donde una persona de repente está pasando por algún conflicto, algún problema, y nosotros nos creemos como en la necesidad, en la obligación de ayudar a esa persona, y capaz que no tenemos los mecanismos y no tendríamos por qué hacerlo. Y eso generalmente me genera como esa sensación de, bueno, de no poder ayudar o fallarle a ese otro, como decíamos Sí, antes, ¿no? exacto, esos son los límites y frustraciones también de la vida misma. Hay veces que queremos y no podemos porque también la otra persona está eligiendo. Mal o bien no somos nosotras los dueños de la verdad, pero también está eligiendo. ¿Cómo puede siempre con ese manto de vulnerabilidad y piedad, porque tenemos que tener piedad uno con los otros, pero hay veces que no podemos hacer más? Pero hay situaciones que sí que las podemos identificar y que las tenemos identificadas y yo me pregunto, ¿por qué la volvemos a repetir una y otra vez? ¿No? O sea, hay personalidades que es más fácil poner el límite, hay personas que dicen que no y se abren, son muy racionales, yo admiro esa racionalidad, pues yo soy muy impulsiva, y hay otras que al revés, ¿no? Van de vuelta, y van, y el otro dice, bueno, vaya y dese la cabeza contra la pared, y vas, y el cuerpo te va pasando factura. El cuerpo te... Entonces, si lo pueden hacer, hagan ese ejercicio de mirarse y de ver cómo se sienten y tratar de no hacerlo. En realidad esa sería la indicación, ¿no? No de no hacer algo tan simple, no hagas lo que te haga mal, lo que sabes que te va a hacer mal. Si estás en una situación que sabes que te va a generar ansiedad, no hay necesidad, no habría necesidad. Y otro tanto sería, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué tenés la necesidad de hacerlo? Que me la cuestiono yo día por medio, ¿no? ¿Por qué cuando me sentía mal el otro día, qué necesidad tengo de volver a recurrir a hacer esto? Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil, pero cuando uno lo identifica ya tenemos un gran camino hecho. Ahí está, yo creo que es el primer paso, ¿no? El hacer como ese parate, ese alto y aceptar. Hablo también con el tema de la ansiedad, bueno, decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Me está pasando algo, porque el cuerpo me está dando señales que no son normales, que esto no me tiene que, ¿por qué me tiene que doler todo el cuerpo si no hice nada que, que sea como, que tenga esa consecuencia, ¿no? ¿Por qué tengo que estar sintiendo todo esto que siento si en realidad tengo que encontrar como ese por qué, ¿no? Bueno, eso es como ese primer paso que tú decías, hacer el alto y aceptar que algo me está pasando, ¿no? Y que es algo Totalmente. que yo lo he estado permitiendo, sobre todo cuando hay ansiedad más exacerbada, como tú decías, ¿no? Bueno, es algo que yo me he estado permitiendo porque capaz que las señales o no las pude ver o no las quise aceptar, entonces el primer paso sería ese. Y bueno, y el segundo sería como recuperar ese equilibrio que se ha perdido, ¿no? Y bueno, y ahí viene todo el trabajo y toda la ayuda que uno pueda necesitar. Y otro punto importante, ¿no? Todos tenemos un umbral, yo lo llamo el umbral de saturación, ¿no? El umbral, así como tenemos un umbral de dolor, saber que hay un umbral para la ansiedad, que en todas las personas es diferente. Entonces, es como en un ataque de pánico lo que te dicen, bueno, trata de controlarlo ya sea con la medicación o lo que sea en la previa. Las personas que han tenido ataques de pánico saben cómo es la previa. Entonces, si no lo controlas ahí, controlarlo en el pico máximo es agotador. El pico máximo es cuando todo el cuerpo está reaccionando, cuando yo ni siquiera puedo escuchar al otro que me está diciendo esto va a pasar o que intenta calmarme. Entonces, si yo tratar de analizar en el día cómo me voy sintiendo, si yo veo que estoy muy ansiosa, lo que decíamos, bueno, consultar o lo que sea, porque tratar de controlar en el momento donde está el umbral más alto es agotador. Si no, ¿cómo nos damos cuenta que es una, vamos a decir, una ansiedad como adaptativa o parte de mí cuando no me canso, ¿no? Es bien importante, perdón, porque una amiga dorada que la amo dice, los famosos dolores en el pecho, y nos dicen a veces que esa angustia puede deberse a la ansiedad, y sí, de Bueno, esa vuelta, ¿no? pregunta se relaciona a la que habíamos perdido al principio, que alguien preguntaba justamente eso, o sea, que sentía dolor en el pecho, pero era por un momento y después se podía relajar.
Claro, pero bueno, sin duda, tiene que ver algo que me genere mucha ansiedad y el pecho, ¿no? Esos músculos me empiezan a contraer. ¿Cuántas personas confunden un dolor de pecho con infartos? De hecho, hasta médicos han confundido cuando una persona llega totalmente contracturada. Lo he escuchado, entonces sí, tiene que ver con eso. Todos los músculos se contraen, entonces hay un poco de angustia, un poco de ansiedad. Es como decir, ese cuerpo tiene un poco de todo, todos los cuerpos. Pero acuérdense, hay a veces sensaciones y emociones que están pasadas de su umbral. ¿Cuándo están pasadas? Cuando yo estoy agotada, ¿no? Por eso, registren ahora de noche, capaz antes de acostarse, cuando se den una ducha, cómo está mi cuerpo, cómo está mi espalda, cómo está mi cabeza, sobre todo la frente, que es básica, cómo me siento yo, ¿no? O sea, identificar el cansancio físico con el cansancio mental, diferenciar y no llegar a ese umbral de saturación que es muy difícil después bajarlo. Es como todos los dolores. Vamos a pensar un dolor de cabeza. Las personas que son jaquecosas lo saben, que sufren de cefalea. También el neurólogo te dice no dejar el nivel máximo, ¿no? Donde ya ves estrellitas, donde vas, no, tratar en la previa, cuando ya empieza, yo soy una jaquecosa, ya lo sé, cuando ya empieza el dolorcito, te tomas un analgésico. Bueno, a nivel de psicología funcionamos igual. Yo siempre le digo a los pacientes, es lo mismo el nivel físico que el nivel mental. Necesitamos cuidarnos desde antes. Por eso la idea de estos en vivos también es prevenir, ¿no? El conocimiento, la información, porque no hay cosa peor cuando yo no tengo información. Me despierto varias veces a la noche con una sensación de miedo, ¿sí? Tal cual, bueno, ansiedad exacerbada, ¿no? Hay que cuidar también esas sensaciones que no se exacerben más, por lo que hablábamos de trastornos como el ataque de pánico, ¿no? O sea, esto para la persona que nos está preguntando, ¿me pasa una noche? ¿Me pasa todas las noches a las 3 de la mañana me levanto exaltada? ¿O me pasa una vez? ¿No? Me puedo desvelar una vez a la semana, 2 veces a la semana. Otra cosa es cuando ese patrón, recuerden, cuando un patrón se repite todos los días, ahí es momento, yo creo que lo diría así, es momento de consultar. ¿No te parece? Sí, totalmente. Y sobre todo esa sensación que dice ella de miedo, ¿no? De tratar de identificar miedo a qué. Si es un miedo, como decíamos al principio, un miedo que no se logra visualizar porque de repente son varios miedos en uno, o si es como una sensación y ni siquiera logro identificar si son varios, si es un miedo solo, o si de repente capaz que puedo y es consciente, lo puedo hacer consciente y puedo saber a, ver, a qué es el miedo. Bueno, si no necesito ayuda para justamente identificar ese miedo, tratar de no evitarlo, sino que de enfrentarlo. Y yo sé que esto a veces suena como muy loco o capaz que me van a decir, ¿y cómo vamos a hacer para enfrentar un miedo si justamente es lo que yo quiero evitar? Bueno, si no enfrentamos y tratamos de como de esconderlo, como decíamos, ¿no? De guardar y no y dejar eso sin resolver, puede ser que eso sea como ese patrón, como decías tú, ¿no? Bueno, lo estoy dejando para atrás, lo estoy dejando para atrás y eso se va a empezar a repetir en el tiempo, por más que yo capaz que no quiera asumir, ¿no? Que es un miedo y que lo tengo que enfrentar como tal. Puede pasar, por ejemplo, bueno, en este caso de los miedos inconscientes o esos miedos que no logramos identificar, ahí, como tú decías, es buen momento de consultar y pedir ayuda con de repente un profesional que me ayude a identificar ese miedo, hacer ese trabajo interno que uno muchas veces tiene que hacer para descubrir aquellas cosas que no, que están como más escondidas, ¿no? Como más Exacto. inconscientes. Y la noche, la hora de dormir, que es todo un tema, lo ideal es que descansemos bien, unas cuantas horas, digo 8 horas, que sabemos que hay veces que es complicado, pero bueno, esto también tiene que ver con nuestra salud mental. Entonces, también para la persona que nos está diciendo esto, eh, la rutina del sueño, ¿no? Bueno, tratar de estar tranquila, ya sea en el contexto que se pueda. Quizás nos quedan pocos minutos, se nos va a cortar y lo volvemos a retomar para Bien. redondear. Una rutina que me genere paz dentro de tu contexto, ¿no? Pero que yo logre tranquilizarme, no sé, capaz que una ducha reparadora, el respirar, esas cuestiones también ayudan, ¿no? Para ir a acostarme tranquila. Y bueno, y si veo que pasa varias veces en una semana, capaz que es momento de consultar.
Ay, que se nos cortó, ya estamos de vuelta. Se nos había cortado, pues ya estamos pasadas de tiempo, pero bueno, vamos a redondear el tema. Bueno, ahora No, sí. sí, ya estamos pasadas de tiempo, pero bueno, que nos dé la posibilidad de redondear el tema. Entonces, lo que le decíamos, ahí ya digo, de poder encontrar una rutina de eso antes de irnos a dormir. Cada uno con su contexto, es verdad que hay personas que no se van a dormir tan tranquilas por su contexto, pero tratar de buscar una rutina propia. Y bueno, y si de esa forma no me calmo, buscar una segunda opción que sería hablar con un técnico. Ahí está, totalmente. No tener miedo de pedir ayuda, ¿no? Porque no es que pidiendo ayuda nos estamos como mostrando vulnerables o débiles, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos asumiendo que nos pasa algo y que tenemos que dar como esa prioridad también a nuestra salud, ¿no? Y sobre todo creo que también ese mensaje de decir, bueno, no aceptar como que esto que me está pasando lo voy a pasar siempre, lo voy a sentir siempre, sino que justamente es eso, es un mensaje que está dando el cuerpo, la ansiedad es un mensaje que está dando el cuerpo de que no, de que ya está, o sea, de que hay que ocuparse de uno mismo y que el cuerpo está mandando ese mensaje justamente porque necesita ser protegido, necesita estar bien, ¿no? No tratar como esas tensiones musculares o dolores de cabeza, esas opresiones en el pecho como algo normal o como adjudicarle algún porqué, ¿no? Sino que Exacto. darle tensión, ahí está, para tener como el tratamiento que necesita. Y sobre todo no tomar como que mi cuerpo, como algo, está hablando de esta conexión, ¿no? De cuerpo-mente, no tomar como, como mi cuerpo algo desconectado a Ujú. mí. No sé si me explico, pero muchas personas tienen esa sensación de cuando experimentan mucha ansiedad, de que el cuerpo como que se separa de lo que es Sí, la esencia o la personalidad de la persona. Entonces, tratar de ver que mi cuerpo también, o sea, es algo que yo puedo controlar. Es esa sensación de descontrol que tenemos y de desequilibrio, ¿no? Entonces, tengo que tener en claro eso, que si bien mi cuerpo ahora me está dando señales que hoy no puedo controlar, no quiere decir que nunca voy a tener el control de esa situación, sino que necesito volver a ese equilibrio, necesito volver a tener el control. Y ahí es cuando entra todo el tema de, bueno, de pedir ayuda, si no puedo solo o sola, y ver realmente qué es lo que me está pasando, identificar, siempre está eso, ¿no? El primer paso, identificar que me pasa, mucho autoconocimiento, mucho trabajo interno, mucho saber qué es lo que me pasa, cuándo me pasa, cómo me siento cuando me pasa determinada situación, cuando experimento determinada emoción, ¿no? exacto. Y otro tema no es manejar las expectativas. Las expectativas que uno tiene también puede generar ansiedad. Hay veces que a una situación le pongo tantas expectativas, tanto, 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 siempre una expectativa hay, por lógica, pero ¿cómo se hace? Brillante, Bueno, sí. Pues muy bien, vale, así la puse la pregunta, ¿cómo se hace? sí, ¿Cómo controlo las expectativas? Bueno, Sandra, una expectativa vamos a tener seguro. Vamos a la entrevista de trabajo. Dos expectativas voy a tener seguro. Me voy a encontrar con alguien, cuatro, no sé, voy a tener. Me voy a encontrar con una amiga que hace un montón que no veo. Hay que tratar que tampoco que las expectativas no sean irreales y cómo manejar ese tema. A ver, puede que sí, como puede que no. Esa es la idea para mí manejar. Puede que me den el trabajo, puede que no sea aceptada en el trabajo. Puede que le guste a la persona o puede que no. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando lo manejamos de ese lugar es más fácil, ¿no? Que decir, no, le voy a encantar, me va a ir divino, voy a conseguir el trabajo que no tiene nada que ver con ser positiva. Es como manejar el tema de la frustración. Entonces, eso ayuda a que mi nivel de ansiedad baje. Si no me llaman del trabajo, obviamente me voy a sentir un poco tristona, pero no me va a generar un malestar terrible. Si esa persona no me llama más, y bueno, sí, me hubiera encantado que me llamara, pero no lo hizo, ya está, ¿no? Entonces, el manejar puede que sí, pero puede que no, siempre las dos posibilidades, y el decir, qué lindo si fuera, pero si no es, yo voy a seguir adelante también, ¿no? Me encantaría que me llamara, pero si no me llama, sigo. Entonces, yo creo que eso, la pregunta que ella hacía es eso, es manejar el sí y el no.
Ahí está. Y que es de lo único que en realidad tenemos el control. Como hablamos en un vivo, creo que era el vivo de los padres en cuarentena, que decíamos que muchas veces creemos tener el control de las cosas y no es así. O sea, es como tú decías lo de las expectativas. Creemos que determinada situación, si la pensamos, va a tener determinados resultados o que va a pasar así y así. Por ejemplo, en el caso de una cita o una entrevista de trabajo, las expectativas me hacen más o menos recrear lo que sería esa entrevista o esa cita, ¿no? Pero seguramente no va a ser como yo la pienso, ¿no? Entonces, siempre alguna expectativa va a haber, eso es normal, no es que tampoco voy a tratar de no pensar en no tener expectativas porque eso capaz que me genera ansiedad también, pero pensar de que no tenemos el control de absolutamente nada. Lo que sí tenemos el control es de lo que yo, cómo yo puedo responder a eso, como lo que tú decías del sí y del no. En qué situaciones puedo establecer el no y que es algo totalmente sano y algo de lo que no tenemos que sentir culpa. ¿Tá? O por lo menos intentar no sentir culpa. Es muy difícil porque el no es como, lo vemos como algo negativo, como algo, ¿no? Un límite bastante fuerte, pero en realidad es necesario. Y Sí, ahí pero ¿cuántas? preguntaban, sí, Perdón. no, perdón, No, no, ahora alguien está diciendo algo re lindo, que dice, en lo sí, personal la música es un cable a tierra y más a la hora de dormir, sin duda, yo también lo practico, la música relajante calma mucho la ansiedad, sí, también, a la hora de irnos a dormir algo relajado, ¿no? Yo sugiero que a la hora de dormir no miremos informativos, justamente la idea es distendernos, miren el informativo del mediodía, no miren una CNN a las 1 de la mañana, lo aconsejo así, algo relajado, algo que nos transporte, no voy a decir a otro lugar, pero que nos transporte a otra idea, que nos saque, que nos alivie, esa es la palabra, que nos calme la ansiedad del día. sí, totalmente. Y después para aquellos que les gustan hacer meditación y que consideran como que es una técnica que funciona Totalmente. y les gusta, realmente lo disfrutan hacerlo, también hay muchos audios, hay videos donde vos los pones antes de dormir y te relajan. O sea, sí, te surten el efecto Totalmente. que Hay tienen, ¿no? personas que, sí, exacto, pero también no, el nivel de conciencia que nosotros nos tenemos que ayudar durante el día. ¿No? Nosotros debemos de ayudarnos, porque no es solo que lo de afuera nos afecte, nosotros también hay veces que sin saber, sin tener conocimiento, hacemos que las cosas funcionen de una manera no esperable, ¿vale? Como en estas situaciones que estamos hablando. Si ustedes y yo, todos, tenemos conocimiento de una situación que nos genera malestar, que lo volvemos a hacer una y otra vez, no lo hagan si sé que ya me va a generar ansiedad. Yo sé que todos acá están pensando en 1 o 2 situaciones que es así, porque a todos nos pasa. Puede ser eso, lo volvemos a repetir, un grupo, una persona, una expareja, la persona que está saliendo, una amiga, podés decir que no, podés, no sé, plantear un límite. No quiero perderme, una persona dice, buenas noches, sobre meditación hay una aplicación para celular muy, muy útil. Walter, si la podés escribir acá, te agradecemos, así lo compartimos con los demás. Hay mucho material y más ahora con esto de la cuarentena también cantidad de personas especialistas en el tema, o sea, trabajan muy lindo desde ese lugar. Pero eso, que yo quería aclarar ese tema. Nosotros también tenemos que hacer cosas por nosotros, ¿no? Y evitar y aliviarnos. Y cuando los podemos identificar es fantástico, pero es un ejercicio diario y se aprende diariamente y cuesta mucho, nos cuesta cambiar ese límite. Así como nos cuesta hacer dieta, por ejemplo a mí, a algunos les cuesta hacer ejercicio, bueno, a nivel mental es lo mismo, no es que yo escribo y la magia, ay, o sea, me tranquilizo, cuesta mucho, y vamos al mismo lugar, y hacemos lo mismo, y estamos en el mismo grupo que nos hace mal, porque cuesta mucho el decir que no. Pero hay veces que decir que no genera un alivio divino, nos sentimos libres, y a veces no necesitamos medicación, hay veces que se van los dolores de cabeza, hay veces que el estómago fluye, es impresionante, o sea, yo le digo el renacer de los órganos, porque el cuerpo empieza a aceptar esos mimos. Y uno dice, con tan poca cosa, capaz con un no me generó esa sensación de liberación y lo pude hacer yo, ¿no? Totalmente.
y se fue el mensaje, pero lo había compartido, Listo, ¿no? lo puso, La lo aplicación se llama Calm, o sea, calma sin la A, y tiene, ahí está, Ernesto, bien, está atento y nos pasó seguramente el Ernesto link es para un genio. descargar. No sé cómo, pero él tiene la aplicación de todo. Sí, no, ya está, Gracias. viste, ya Sí. pasó el link, así que si entran ahí lo van a poder descargar. Y lo que Capaz que tiene es hasta él, meditación guiada, ¿eh? capaz que hasta él, ahora le voy a preguntar si él no hace la meditación, porque es impresionante, tiene la información. Ernesto es un colega nuestro, que ya todos los deben de seguir, pero si no, le sugerimos, @sí, Ernesto es un genio, tiene la aplicación de todo, buena persona y muy buen profesional. Muy Así que recomendable. recomendar. Bueno, amiga, ya creo que estamos pasadas, ¿no? Súper Repasadas. pasadas. Súper pasadas, se nos fue el cuarto en vivo. La idea es para el próximo lunes hacer de vuelta una encuesta de los temas que vamos, ponemos a elegir 2 temas y que ustedes elijan uno y lo vamos a hablar el lunes próximo. Ernesto es un adorado, pone Sandra. Sí, Ernesto es querido por todos. A ver, alguien que hable mal de Ernesto, tenemos que hacer un envío. De Entonces vamos repente, a si hablar. quieren acá comentar ya y saltar con algún... eso hicimos Ah, la vez si pasada, quieren, ¿te acordás? Que la surgieron otra dos vez, temas en el vivo y ya los pusimos en encuesta, ya alargamos las encuestas. José, gracias, amiga querida, Walter, estuvo bueno. Eso es divino, esto de los en vivos que lo descubrimos, que lo descubrimos ahora, ¿no? La interacción, esta nueva modalidad, lo hacemos con todo el amor y la vocación del mundo. Y bueno, la idea es que aporte y nos aporta mucho a nosotros. Noé Totalmente. es más cuerda que yo, pero yo soy bastante complicada, entonces el estar hablando de esto a mí me ayuda un montón, me lo repito y hago estos mismos deberes. Bueno, Bueno, ahí nos pone ansiedad, ahí bueno, va. ansiedad, Bueno, lo que estuvimos hablando hoy. hablando hoy. Si ahora nos sale en el en vivo los temas, bueno, nos pueden sugerir en el Instagram de cualquiera de las dos, o si no, bueno, vamos a poner esos 2 temas en la encuesta para el lunes que viene. Y un beso a Este, Carol también, que siempre nos comenta y nos comparte todo, siempre una divina. Carol es una genia, es la mamá de Ernesto y es una genia, está atenta a todo y es pierna para lo que sea. Haces un en vivo de barro, de pintura, de lo que sea, ella va a estar ahí, lo más. Un tema súper necesario y como siempre lo trataron con mucha calidez, Ernesto. Bueno, así que nos vamos a ir despidiendo por acá, que tengan una noche tranquila, que puedan identificar cómo se sintieron. Mañana no es un día cualquiera, mañana es martes. Ahora un poquito que nos pone, sería el tema de la seguridad a nivel personal, un tema que estaría bueno hablarlo, sería el tema de la seguridad a nivel Ujú. personal, la autoestima, ¿no? Sí, Sí, tal podría lo ser autoestima, ¿no? muy interesante, muy, muy interesante. Así que bueno, este, ese va a ser capaz que uno de los temas que encuestamos junto a otro. Bueno, Noé, un placer como siempre. Nos vemos Igualmente. el El lunes próximo próximo. lunes, La sí, verdad que nos da ganas de de irse seguir. porque da ganas Dan ganas de de seguir, seguir. totalmente. Sí, bueno, y gracias a todos los que se sumaron y la idea es que aporten, no es ponernos a hablar acá el que no aporte, ojalá aporte mucho, mucho, mucho. Es momento de cuidarnos, es momento de aliviarnos, es momento de decir que no, es momento de empatizar con el otro y de mimarnos mucho, ¿sí? Mimarnos a los otros, pero también el amor propio es básico. Empezamos por uno mismo. Sí, si no nos cuidamos nosotros es imposible cuidar al otro. Así que empezar por ahí, tener en cuenta de que es algo muy importante y que todo esto que hablamos de ansiedad, ténganlo en cuenta como ese mensaje que nos está dando el cuerpo y es justamente para eso, para cuidarnos. Así que espero que ese mensaje se haya transmitido hoy. Y también, bueno, despedirme, agradecerles a todos que estuvieron ahí hoy súper activos, que me encanta estar como esta instancia que no solamente
estemos como expositoras, sino que también los podamos leer, podrán compartir aquello que nos dicen, contestar preguntas. Esto está buenísimo, creo que es una de las cosas súper positivas que nos dio la cuarentena. Siempre trato de sacar algunas cosas, ¿no? No enfatizar en aquello que es negativo, sino que de repente ver aquellas cosas que nos está dando toda esta situación y que no las podemos ver justamente por todo este tinte que tiene negativo el tema de que, bueno, es una enfermedad y obviamente que es feo, ¿no? Pero hay cosas que nos está regalando toda esta situación y que a veces está bueno verlo desde ese lugar, ¿no? Totalmente. Bueno, abrazo enorme para todos, un alivio y un placer para mí hacer estos en vivos, la verdad Para que mí es igual. una terapia, cada vez me siento más gratificada y me genera mucha felicidad hacerlo, creo que se nota. Sí. Este, bueno, abrazo enorme y buen Bueno, un descanso. beso para todos. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Chao, chao.